compañero, no hay problema. Bueno, señores, entonces para todos, nuevamente, muy buenas tardes y un gusto vernos aquí en la materia mecánica de fluidos. Entonces vamos a dar comienzo a la materia fluidos y termodinámica. Qué pena con ustedes, jóvenes. Muy buenas tardes, entonces. Comenzamos, ya les voy a compartir. Permítanme. Bien. Bueno, señores, entonces ya les comparto la ventana. Listo. ¿Me confirman si están mirando? Sí, profe. Bueno, listo, señores, muchas gracias. Entonces, ok. Creo que la última clase habíamos visto lo que está aquí en la pantalla, que era relacionado a la parte de la viscosidad, ¿sí? Ya hemos visto compresibilidad, hicimos por ahí 1 o 2 ejercicios, no me acuerdo. Vimos también la parte de presión. En ese sentido también hicimos un ejercicio muy interesante en donde encontrábamos varias incógnitas con pocos datos que teníamos y el problema era relacionado con la prensa hidráulica. Sí, es así, ¿no? Sí, ¿no, chicos? Sí, profe. Bueno, ok. Entonces, en este caso, señores, vamos a complementar esta temática, es con la parte de la viscosidad. Entonces, sobre la viscosidad, nosotros empezamos analizando algunos ejemplos, ¿no? Dentro de los ejemplos que se miraron, estaba, permítame, quiero saber, hoy acabamos a las 6, ¿no? Bueno, dentro de los ejemplos, pues habíamos mirado nosotros ejemplos muy clásicos, ¿no? Cosas muy comunes que usted puede encontrar en su laboratorio, que es su casa, ¿cierto? Entonces, nosotros ahí podíamos analizar eso. A ver. Este Nicolás, hombre. Bueno, chicos, de pronto una cuñita por ahí. Hasta el 24 pueden ustedes adicionar materias, ¿no? Hasta el 24 se les permite que hagan cambios, que, bueno, en fin, ¿no? De ahí en adelante ya no se puede nada, ¿no? Les paso esta notica ahí para que no tengamos inconvenientes, ¿vale? Y chicos, vea, algo que no me está gustando de algunos compañeritos es que se les coloca unas tareas para una fecha, ¿cierto? Y están entregando las tareas tarde. Cosas tan sencillas como llevar unos formatos en Excel y todavía lo están haciendo. ¿Listo? Entonces, señores, así como yo les obsequio o les valoro las participaciones, les voy a bajar notas por no hacer unas tareas que son muy elementales, como llegar y llenar un cuadrito de Excel, colocar sus nombres, ¿cierto? Por ejemplo, mire, hoy por ahí me llegaron unas, ¿cómo es que se llama esto? Eh, lo que sus padres tienen que hacer para las prácticas que tenemos nosotros en esta materia. ¿Cómo es que se llama ese? Las carticas de aprobación, pues, no me acuerdo el nombre, ¿cierto? Recién hoy llenándome eso, ¿cierto? Entonces, chicos, pues, hombre, son cosas elementales y repito, ¿no? Si no se hacen a tiempo, señores, pues, o se las hace después de tiempo, una, o lo saco directamente, ¿no? De lo que se esté planificando, o dos, les empiezo a bajar notas. ¿Listo? Entonces, por favor, seamos serios, seamos, pues, puntuales, correctos con todas esas cosas para que no tengamos inconveniente. Recuerden, señores, que a mí también me toca cumplir, ¿cierto? A mí me toca, por ejemplo, pasar informes, no, pues no solamente a mí, a todos los profesores. Entonces, vale, chicos, para que hagamos esas cosas bien organizaditas y sincronizados en todo, ¿vale? Bueno, señores. Entonces,
hablábamos, vaya, en ese sentido también estos dos compañeros que entraron ahorita de último, ¿vale? Que pues ya, repito, pues también corrijan esos problemas que tienen para que no, pues no tengamos inconvenientes, porque pues después me van a llamar la atención también, ¿no? Entren con sus correos institucionales. Ya alguien me explicó que tenía problemas ahorita, que el computador, bueno, listo. Eso supongo que no ha de pasar más de una semana, ¿listo? O sea, hasta el 24, listo, máximo pues la próxima semana, listo. De ahí en adelante ya tienen que solucionar, lo mismo el otro compañerito, ¿no? Entren por favor con sus correos, ¿vale? Bueno, señores, entonces ahora sí. Listo, entonces hablábamos de la viscosidad. Entonces la viscosidad la relacionábamos con la velocidad con la que un fluido puede derramarse, ¿no? Eso lo hacíamos desde el punto de vista práctico, ¿no? Entonces tomábamos una jarra, ¿cierto? Le metíamos agua y mirábamos cuál era el efecto cuando yo inclinaba la jarra. Entonces mirábamos que el agua pues se derramaba más rápido, ¿cierto? Si hacíamos el mismo experimento con melaza o con miel, ¿cierto? Mirábamos, ¿no? Que derramando o volteando la jarra a la misma velocidad, ¿cierto? Que lo hacíamos con agua, mirábamos pues que la miel se demoraba más, ¿cierto? Y en nuestra mente eso estaba relacionado con la viscosidad o está relacionado con la viscosidad y es correcto, ¿listo? Entonces, por ahí empezamos a sacar el concepto de la viscosidad. Entonces decíamos que la viscosidad, no sé si lo copiaron chicos, y si no, por favor, cópienlo. La viscosidad decíamos que era la propiedad que tienen los fluidos de oponer resistencia, ¿cierto? De oponer resistencia interna, ¿cierto? Al movimiento del fluido. Oponer resistencia a las moléculas del fluido, a las moléculas internas del fluido, ¿cierto? Cuando éste se está moviendo. ¿Ok? Oponer resistencia interna entre las moléculas del fluido cuando éste se está moviendo. Profe. ¿No? Así, señor. Qué pena interrumpirlo, sino que se acuerda el video que yo le decía, eso es lo que usted está diciendo de resistencia, eso que yo le explicaba, se ha puesto, quería ver el video, ¿no? Para ver qué tipo de fluido pues usted lo puede analizar, pero es algo así también pues, que tiene resistencia, digamos, para que el objeto con el que se ha rociado, porque es como una especie de pintura, y esto hace que pues prácticamente el objeto que se ha rociado con esto se vuelva como indestructible, que yo le decía esa vez. Entonces no sé si... Sí. ¿Se acuerda? Yo creo que a ustedes les pasé unos videos, o miramos aquí unos videos también en donde se miraban unos fluidos que tenían unas características bien especiales, ¿no? Había un fluido que era hecho desde el punto de vista de nanopartículas, utilizando la nanotecnología, en donde ese fluido se rociaba sobre un cuerpo, ¿sí? Un material cualquiera, ¿cierto? Y este material adquiría ciertas características. O bueno, digamos, ese fluido lo protegía al cuerpo dándole unas características adicionales, ¿como qué? Como por ejemplo, evitar que el material le entre el calor, por ejemplo, o que el material cuando, ¿se acuerdan? Yo creo que con ustedes miramos eso, que llegaban y se colocaban dos personas, ¿cierto? Y la una se le había rociado este fluido, a la otra no. Entonces cuando le echaban un poco de barro o aceite, ¿cierto? La persona que tenía rociado este fluido no le pasaba nada, ¿cierto? Quedaba intacta, mientras que la persona que no se le había echado este fluido, ¿cierto? Pues obviamente llegaba ese barro o ese aceite y quedaba empapada, ¿se acuerdan? Entonces, sí, esas son las características, chicos, y repito, hay mucho trabajo, ¿no? A nivel científico sobre ese tipo de fluidos. Creo que también les mostré a ustedes un material, ¿no? Un material, no me acuerdo, es un material que se supone que es el más liviano, ¿no? Del planeta, también hecho por el hombre, no inventado por el hombre, y que puede soportar unas temperaturas extremadamente elevadas, ¿no? Bien, bien chévere, ¿no? Aunque no es un fluido, pero es interesante como analizar esos desarrollos, ¿no? Que se están dando, ¿no? A nivel científico, a nivel de ingeniería, ¿no? A nivel de nosotros. Les comentaba, ¿no? Jóvenes que pues hay veces que uno piensa, no, pero es que esos son los duros, ¿no? Son ellos nomás los que pueden hacer esos inventos, esos descubrimientos.
Y si no se los dije, pues se los digo ahorita. Por favor, siempre hay que creer en nosotros, ¿no? Hay que creer en usted. Cada quien debe creer en lo que tiene, en sus capacidades, en lo que es. ¿Listo, chicos? Nunca debemos menospreciarnos, nunca debemos pensar que solamente ellos, que solamente los gringos, que solamente los europeos, que los alemanes. No, ¿no? Hay gente muy dura, chicos. Aquí en Nariño, por ejemplo, hay gente durísima, señores. Hay gente aquí que ha logrado estar en la NASA o que incluso los llaman para pedirles asesoría, para pedirles consejo de la NASA, ¿cierto? Un ejemplo que yo creo que todos ustedes lo conocen es el científico, ¿cómo es que se llama? El que tiene el laboratorio astronómico. Chicos, ¿alguien me puede colaborar? Se me escapa el nombre ahorita. Vive aquí en Pasto y él hace desde aquí sus investigaciones y es muy conocido y como les digo, muy respetado, ¿no? ¿Alguien me puede decir el nombre de él? Profe, al chat, El escribieron, no sé astrónomo. cómo se hace. A ver, perdóneme, que no estoy mirando yo. A ver. Él me está escribiendo o escribió. Quijano, eso, gracias. Quijano Bodnizan, algo así es, ¿no? Quijano, ¿listo? Entonces imagínense. Gracias, Elmer. Muy bien. Entonces, miren, chicos, eso, ¿no? Y lo otro, ¿no? Eso lo uno. Primero hay que creer en nosotros, ¿no? Ahora, es verdad, miren, las cosas pues no es que, o sea, hay que buscarlas, ¿cierto? Hay que buscarlas y hay que esforzarse por hacerlas. Pero también les he dicho a ustedes, señores, no todo experimento, no toda, no todo descubrimiento, señores, ha sido por investigación. Hay algunas cosas que se han dado por accidente, señores. ¿Listo? ¿No? Entonces, eso solamente es para como ponerlos a ustedes en ese pensamiento, ¿no? Y analizar que pueden haber muchas cosas, ¿no? Que nosotros tenemos en nuestro medio y que de pronto las pasamos por alto o sin querer, ¿no? No le damos el valor que tiene. ¿Por qué? Porque como siempre las hemos tenido, ¿no? Entonces, vienen, por ejemplo, personas Profe, de otros países, perdóname un tico, qué pena, vienen personas de otros países y llegan por ejemplo, miran que acá tenemos esos recursos y como allá no las tienen, para ellos las ven potentes y ellos sí las aprovechan, sí las sacan adelante. Coméntame, compañerita. yo me acuerdo que el anterior semestre le dieron un premio de hecho de reconocimiento a un estudiante del CESMAC porque, o sea, junto con esta plataforma hizo una especie de programación para lo de la universidad. No sé, no recuerdo muy bien cómo es que era, pero de hecho es algo bastante simple. Y es algo simple de programación, pero se ganó pues. Nadie lo hizo. Ajá, él se programó y hasta le dieron un premio en la misma plataforma y hasta le dieron un contrato con pues Google, con Vea. Google. Imagínense, mire, y eso es importante, mire, eso, ¿no? Y a veces tenemos todos ese temor, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les comentaba, chicos, que cuando yo estaba en la universidad, no sé si les dije, ¿no? En algún momento se me ocurrió la idea, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no hacer un motor, ¿cierto? Con agua. Y me surgió a mí como una idea, ¿no? Pero a mí me pareció tonto. Dije, no, pues interesante, ¿no? Pero a la vez dije, me da miedo comentarla y bueno, y así. Y que les comentaba que al año, a los 2 años, cosas de la vida, me entero en una noticia, ¿no? En televisión. Primero salió, no me acuerdo en qué parte, pero yo me enteré fue que la Universidad Nacional saca un motor que funciona con agua, ¿cierto? Y ahora hace poco leyendo, eso no era nada nuevo, eso es algo que ya hace muchos años alguien tuvo la idea, ¿cierto? De sacar eso y algún motor o algún carro por ahí funcionó con eso. Entonces, eso, ¿no, chicos? Eso, mire el ejemplo que está colocando Valeria, ¿no? Mire, de pronto un programa que lo pudo haber hecho pues, algún ingeniero, ¿no? Ya duro y toda la vaina, y no lo hizo, ¿no? A veces subestimamos, ¿no?
A veces nos subestimamos nosotros mismos, ¿cierto? Y eso, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, sí, pero eso ya lo han de haber hecho, ¿no? Eso ya, ¿no? Y pecamos, ¿no? Por no meternos. Me incluyo ahí, ¿listo? Entonces, sí, esas son cositas, chicos, que es bueno que ustedes que están jóvenes y todo eso, aprovechen, ¿no? Aprovechen y lo apliquen, ¿no? Cada día, chicos, aplíquenlo eso, ¿no? Y analicen, piensen. Y si están ahí filosofando, filosofen, pero pues mirando, ¿no? Mira, ve, esto podría funcionar, ve, esto podría hacerse. ¿Listo? Y así, chicos, ¿no? Ustedes tienen una gran oportunidad de hacer esas pruebas. ¿Dónde? En los semilleros de investigación. ¿Listo? Entonces ahí ustedes pueden llegar y sufrir con eso. Por ejemplo, vean, ¿no? Cositas así, aprovechando, señores, antes, pues ya que nos metimos aquí a hablar un poquitico de estas cosas que, como les digo, me parece como más importantes, ¿no? Imagínense que el otro día, hace poquito, miré en la televisión, que creo que es en la costa, están haciendo unos bolsos de mujer, ¿no? Bolsos, yo no sé si es del tallo o es de la hoja del plátano. Usted dirá, pero, uy, ¿cómo es? Y si yo les comento a usted en su mente, uy, pero eso ¿cómo será? Yo, si no es porque lo miro, digo también, ¿no? ¿Y eso cómo será? ¿Sí, chicos? Imagínense, el que creó eso está dando soluciones a muchas cosas, mire, parte ambiental, eh, diseño, y miren, aquí en Colombia de pronto eso no puede ser apetecido, de pronto ni pase por alto, ¿no? Pero eso, si lo ven personas de Europa, lo ven personas de Estados Unidos, la berraquera, la machera, ¿sí ven? Porque pues allá no tienen esos recursos. Es más, en muchas partes de Europa no conocen el plátano, no conocen la yuca, chicos. Se los digo por experiencia. Yo estuve por allá. No hay, o sea, el plátano es, sí, o sea, de pronto lo conocen porque lo han visto por allá en imágenes que acá nosotros producimos. Allá conocen es el banano, no el plátano. ¿Listo? Y la yuca, pues, la conocen es porque hay mucho colombiano ahorita que está por allá y entonces ellos sí consumen, ¿cierto? Entonces ellos mandan a pedir de aquí, ¿no? Bueno, entonces esto era pues para que ustedes lo miren, ¿no? Para terminar, el ejemplo que les comentaba, ¿no? Miren que llegaron los gringos, vinieron al Amazonas, miraron, estudiaron, ¿cierto? Los efectos de una hoja, ¿no? Que llegaba y cuando los rayos del sol le llegaban, no los reflejaba. Ellos dijeron, vean, listo, ahí está. Eso es lo que hace la naturaleza, repliquémoslo, ¿no? Y bueno, y en fin, sobre eso pues ya no podíamos seguir hablando y no terminaríamos, ¿no? Entonces eso, chicos, por favor, esto para que lo tengan presente. Y recuerden que ustedes, por ejemplo, los que viven en los pueblos, de pronto tienen más posibilidades de analizar, de mirar más cosas. ¿Listo, señores? ¿No? Eso. Bueno, sigamos entonces. Coménteme, Ana Gabriela. Profe, yo también estaba mirando en internet sobre unos estudiantes también de ingeniería civil que estaban utilizando el material, pues el plástico, bueno, eso, como para triturarlo así bien finito y lo estaban utilizando para revolverlo con el concreto para las vías, pero no sé pues qué tan favorable sea. ¿En dónde lo miraste? ¿Aquí en Colombia? Sí, también era de unos semilleros de investigación de una universidad de Cali, creo, no recuerdo bien. Imagínate, ¿ves? Imagínate eso, mira. Si estos estudiantes llegan, bueno, si llegan a culminar ese estudio, imagínate la berraquera de ese estudio, ¿no? Si eso llega a funcionar, mira, ahorita una de las contaminaciones más grandes que tiene este planeta es por los plásticos, ¿no? Y le están atribuyendo que disque a las bolsas, a las talegas, cuando las talegas es lo que menos contamina. Si usted se pone a analizar cuántas talegas equivalen a un recipiente, a una botella, ¿sí? A una botella de plástico. ¿Cuántas talegas? ¿Sí me entiende? Y vaya a ver ustedes cuántas botellas de plástico se producen, ¿no? ¿Cuánto? Y eso es algo que se queda.
¿cuánto tarda en descomponerse el plástico? Mínimo 100 años, dependiendo del plástico. Hay otros que tardan 150, 200 años. ¿Sí? Entonces, mire, si estos jóvenes que usted está trayendo a colación llegaran a producir algún material ahí con esto, ¿cierto? Es la berraquera, imagínense, ¿no? Estamos acabando la contaminación, disminuyendo la contaminación, estamos haciendo algo en beneficio, pues también de la profesión, pues en ese caso de los ingenieros civiles, bueno, en fin, ¿sí ven, chicos? Y una de las líneas importantes que tenemos acá es la parte de materiales, ¿no? Entonces, ahí está la invitación de ustedes. Yo estoy manejando ahorita un grupo de grado, ¿no? De proyecto de grado, que están trabajando también en algo parecido. Ellos están trabajando, creo que es en muros antisísmicos, utilizando material reciclable. ¿Sí? Y al propósito, mire, ahí les dejo ahí las cuñitas para que se pongan ustedes a pensar, ¿no? El material que ustedes más utilizan o que más se utiliza dentro de la carrera de ustedes, ya en el ámbito de la construcción, ¿cierto? De edificios, casas, todo eso, es el concreto, ¿no? Si ustedes se ponen a buscar en internet, se van a dar cuenta que el concreto es de los materiales que más está, que se dice, contaminando el medio, ¿no? De parte de ingeniería civil, ese es uno de los materiales que más está contaminando. Y está afectando, está ayudando pues a que se produzcan esos efectos de calentamiento global y todo eso. ¿Que ya hay estudios sobre eso? Sí. ¿Pero se ha dicho la última palabra? No. Por eso seguimos con los problemas. ¿Sí? Miren, el planeta, ¿cierto? Es sabio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tiene vegetación, la vegetación provee al planeta de sombra, de oxígeno, de agua, ¿cierto? De temperatura ideal, ¿no? La vegetación es la que se encarga de hacer un control automático y mantener la temperatura en el grado adecuado. ¿Qué pasa? Que cuando hay concreto, pues el concreto llega y el rayo entra, es como un invernadero, ¿no? Entra, pero no sale. ¿Sí me hago entender? Y si hay mucho concreto, ¿no? Mire lo que pasaría, pues todos los rayos del sol entran y no saldrían, por colocarles uno de los efectos. Imagínense, entonces, ¿qué está pasando? ¿Ah? Gravísimo, ¿no? Mire, por eso se está aumentando la temperatura, como les digo. Y si quieren investigar un poquitico, Japón es uno de los países que más está investigando en este caso, ¿no? Por ahí tengo otro proyecto que se está desarrollando y tiene que ver con esto también. Eh, y miren, hay gente, así como lo dijo Ana Gabriela, hay gente que está trabajando en eso, ¿no? En buscar la forma de utilizar ese material reciclable para, pues, beneficiar al mundo, ¿no? Y a la vez utilizarlo como materia prima de construcciones. Las llantas, chicos, miren cuántas llantas, señores, eh, se, se las tiran, ¿no? Se acaba la vida útil de la llanta y listo, a la basura. Pues ya se está haciendo mucho uso de eso, ¿no? Las llantas se las hace, por ejemplo, con acero, ¿no? Las llantas tienen, ¿cómo se dice eso? Un arrollamiento de acero, de alambre de acero, sobre el cual pues va el caucho, va todo ese cuento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hay gente que está utilizando, ¿no? El caucho, ¿cierto? Y con ese caucho pues están haciendo muchas cosas, ¿no? Tapetes, ¿no? Bueno, eso a nivel industrial, a nivel artesanal están haciendo, por ejemplo, con esas llantas, hacen maceteras, ¿no? Mire, ¿ok? Y a nivel de ingeniería civil, por ejemplo, por ahí hay algunas casas. Uy, perdone, un tico, me está llamando una hermana, discúlpeme. ¿Aló? ¿Aló?
Listo, chicos. Entonces eso les comentaba, ¿no? Pues sí, la cosa es eso, ¿no? Y ahí está en campo de ustedes, ¿no? De mirar, ¿no? A ver qué se puede hacer. Miren, por ejemplo, en Chile están haciendo investigaciones bien interesantes respecto a la parte del plástico, ¿no? Ellos han investigado y se dan cuenta, miren, todo el plástico se está yendo a los mares. Por ahí me miré un documental, pero tenaz, una tristeza. Una berraquera de documental, pero muy triste, ¿no? Entonces, mire, los peces quedan atrapados, ¿no? Ahí dentro de los tiburones, dentro de algunos pescados han encontrado, por ejemplo, que ellos comen todo lo que les cae al mar, ¿no? Entonces, por ejemplo, han encontrado plástico, ¿no? Han encontrado, imagínense, placas de vehículos dentro de un tiburón, por ejemplo, encontraron, ahí lo mostraban, ¿no? Y lo que les digo, ¿no? Dentro de los peces han encontrado fragmentos, pedazos de plástico, tenaz, ¿no? Y el plástico del mar va pasando a las playas y ya pues se imaginan ustedes la contaminación tan tenaz. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces esto era como para que lo miren ustedes, ¿no? Lo miren y esto. Ah, y miren, vea, en eso de semilleros, yo también fui jurado internacional hace como un año, algo así. No, internacional no, nacional, perdón, nacional, ¿no? Y se presentaron, por ejemplo, unos estudiantes, miren lo que presentaron, ¿no? Un proyecto, y yo lo vi, la verdad que era, ¿no? Chévere, me pareció chéverísimo. Ellos eran de ingeniería electrónica, ¿no? Entonces a mí me tocaba evaluarlo. ¿Y el proyecto en qué consistía? Ellos llegaron y hicieron una programación, chicos, miren, de esto, ¿cierto? Esto es un Arduino, ¿no? Llegaron ellos y hicieron una programación con un sensor que el sensor mide los colores que usted le ponga. Si usted le pone, por ejemplo, un color verde, ya él lo detecta y él da una señal y esa señal se la pasa a Arduino, bueno, y ahí usted puede hacer muchas cosas. Resulta pues que estos jóvenes presentaron ese proyecto y lo aplicaron al análisis de la maduración de las frutas. Es decir, si la fruta estaba verde, ¿cierto? Las frutas iban pasando por un transportador y ahí estaba el sensor. Entonces el sensor decía, mire, esta fruta, por ejemplo, pues está verde, ¿no? Entonces se iba por otro lado y la clasificaba. Esta está pintona, ¿no? No sé si ese es el término correcto, pero eso es lo que se utiliza, ¿no? Entonces pasaba por otro lado, ¿no? Si está amarilla, pasaba por otro y las clasificaba. Y podía decir, ¿no? Dependiendo de la fruta, podía decir hasta cuánto tiempo se la podría tener almacenada, ¿cierto? Para que no se amarille más, ¿no? Entonces eso ya daba posibilidades a que la persona, la dueña de las frutas, ¿no? Disponga, ¿no? Y se ponga pilas y, bueno, ya mándela rápido al comercio, o mire a ver qué hace, bueno, ¿no? Y evitar que se dañe. Mire, proyecto muy elemental. ¿Listo? Ellos lo presentaron como un proyecto de semilleros. Yo ahora hace poco, pues, cuando tengo mis tiempitos, me he puesto yo como a leer un poco, y eso es un proyecto que lo enseñan a estudiantes que quieren aprender Arduino. ¿Ah? Imagínense, chicos. Y lo presentaron allá. ¿Listo? Y ese proyecto se va para proyecto de grado. ¿Listo? Bueno, ahí les dejo esas inquietudes para que ustedes las miren también, ¿no? Y miren a ver qué se puede hacer en ingeniería civil. Y como les digo, si pueden meterse semilleros, háganle, chicos, háganle. Con eso pueden validar, incluso validar algunas materias. ¿Listo? Materias como seminarios, ¿no? Seminarios de grado, algo así es. Quien les da información concreta de eso es la profe Natalia, creo. ¿No? Creo que es ella. ¿Listo? Bueno, señores, entonces, volviendo al tema. Entonces, eso es la parte de la viscosidad, ¿no? Entonces también habíamos dicho que la viscosidad dependía principalmente de esta variable llamada temperatura, ¿no? No obstante, pues esta es, digamos, la variable más importante, pero no la única, ¿no? También decíamos, pues, que la viscosidad también puede depender
de la presión. Pero, ¿cuándo depende de la presión? Cuando los valores de esta presión son grandes, son muy elevados. Entonces, ahí debemos tener en cuenta la presión para hablar de la viscosidad. En los campos en que nosotros trabajamos, ustedes, los civiles y nosotros los mecánicos, no, la verdad es despreciable. Nosotros solamente analizamos la temperatura como variable importante. ¿Listos? Bueno. Y decíamos entonces lo siguiente, miren, hay que analizar cómo varía la viscosidad respecto a la temperatura en los dos tipos de fluidos, que son los fluidos líquidos y los fluidos gaseosos. Entonces, en los fluidos líquidos, todos ustedes han visto esto, ¿no? El aceite, ¿qué le pasa al aceite cuando está frío? Pues que es más viscoso. ¿Qué le pasa al aceite cuando usted lo empieza a calentar? Se vuelve más fluido. Si no han tenido la posibilidad de hacerlo, muchachos, tranquilos. Ahora, termina la clase, señores, pónganse a fritar alguna cosa ahí, ¿cierto? Ya, háganle, ¿no? Y se dan cuenta. Si no quiere aumentar la temperatura, haga lo contrario, bájesela, congele, métalo al congelador unas 2 horas. Mire ahorita, así a la intemperie, mire cómo es la viscosidad. Ahora, métalo al refrigerador y mire después de 1 o 2 horas qué le pasó al aceite. ¿Es más viscoso, menos viscoso, cierto? Analice eso, hágale. Eso es de experimentar, señores. Entonces, como conclusión, habíamos dicho pues que para los líquidos la viscosidad era directamente proporcional a la temperatura. Coméntame, compañero. Que con la miel se mira lo de la viscosidad. Cuando se la congela se vuelve un tipo gelatina. Más viscoso. Sí, señor. Exactamente. ¿Sí lo ven? No, más viscoso. Miren, chicos, aprovechando este tema, tal vez sí les había comentado, me disculpan si a veces no me acuerdo, me toca, yo suelo hablar mucho de muchas cosas con todos los estudiantes y a veces no sé a quién le he comentado tal cosa. Creo que les comentaba también que a veces, mira, uno por tener todas las cosas pues no valora y por ende no se desarrolla, ¿no? Y aquí, miren, nosotros estamos prácticamente en el cielo, ¿no? Aquí en Colombia, pues, hablando de lo positivo que tiene Colombia, ¿no? Tenemos los recursos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, miren que los aceites, por colocar un ejemplo, los aceites que utilizan los vehículos son aceites que soportan los diferentes rangos de temperatura, ¿cierto? Que existen, ¿cierto? En la naturaleza, ¿no? Aquí en Latinoamérica, por decir algo, esos cambios de temperatura no son drásticos. Entonces, un aceite normal que se le echa a un vehículo, pues prácticamente su viscosidad no va a variar mucho. Pero en el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos, en donde las temperaturas varían desde menos, no sé, menos 10, 15, 20 grados, dependiendo pues de la época, ¿no? Hasta temperaturas de unos 50, 40, 50 grados, no sé, ¿cierto? Cuando hay esos veranos intensos que ustedes se han dado cuenta que hasta gente se muere. Allá, señores, los vehículos se presentaban esos problemas de que cuando estaban en invierno, el aceite se congelaba. Y entonces cuando la persona encendía, ¿cierto? O daba el start, ¿no? El on al vehículo para que encienda, pues no encendía, ¿no? No encendía, ¿cierto? Y si lo hacía, se presenta, como hay fricción, chicos, ¿no? Hay fricción, miren, ¿no? Mis dedos es el cilindro, este es el pistón. Hay fricción entre los dedos, entre el cilindro y el pistón. Pues ahí es donde se presentaba mayor desgaste. Y ojo, chicos, esta es la realidad, ¿no? Es en esos momentos, cuando usted enciende el vehículo, pues cuando el carro está frío, es decir, en las mañanas, es ahí donde más desgaste se presenta en el motor de un vehículo o en el motor cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque pues el motor está frío y a pesar de que ahorita los aceites ya han evolucionado bastante, tienen buenas características y todo, ¿cierto? Pero sin embargo, ahí es la parte más delicada, ¿no? Ahí no es que haya suficiente aceite, ¿no? Para evitar esta fricción que hay entre el pistón y el cilindro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que miren, allá como sí se les presentó ese problema, allá desarrollaron los diferentes tipos de aceites.
Entonces, hay unos aceites, señores, para los vehículos o para los motores en general que se llaman aceites multígrados. ¿Qué son esos aceites multígrados? Son aceites, ojo, aceites multígrados. Son aceites que pueden permanecer en un, o más bien pueden aguantar un rango amplio de temperaturas, ¿sí? Sin que haya un cambio muy significativo en su viscosidad. Claro, va a cambiar, ¿no? Pero esos cambios están dentro de los límites del diseño, ¿no? Que el fabricante de un motor, por ejemplo, los dé, ¿no? Entonces, tranquilamente, puede estar en invierno a una temperatura muy baja o puede estar en verano a una temperatura muy alta, ¿no? Y la viscosidad va a estar, como les digo, en un rango adecuado, ni muy delgada ni muy gruesa, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la temperatura es muy alta? Pues que la viscosidad de un fluido se disminuye, ¿no es cierto? Al disminuirse, ¿qué va a pasar? Si esta es la pared del cilindro, ¿no? Y aquí, miren, está el cilindro. Entonces, miren, el espesor, ahora vamos a ver más adelante eso, miren, el espesor que hay entre esta pared y este va a ser un espesor muy delgado. Al ser muy delgado, va a permitir que la fricción se dé más. ¿Qué pasa con la fricción? Calentamiento, ¿cierto? Y el calentamiento, si no se controla, puede llegar a ocasionar, ¿no?, que se funda un motor. ¿Qué es fundirse? Pues que esto se caliente hartísimo, ¿cierto? Y se deforme. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Entonces, miren esto. Entonces, miren, allá como se dan esas condiciones, han tenido ellos que desarrollarse como de lugar. En Israel, esto que les voy a decir, por favor, corrobórenlo, porque la verdad no lo he corroborado, ¿no? Me comentaban que la mejor papa y la mejor naranja, creo que es. La mejor naranja a nivel mundial, sí, no me acuerdo si es la papa o la naranja. A nivel mundial, señores, se da por allá, ¿cierto? Usted dirá, pero ¿cómo así? Eso que es como desértico y toda la cosa. Miren, la necesidad. Hay un libro muy importante de Friedrich Engels. Creo que ustedes lo han de haber leído. A mí me lo hicieron leer en bachillerato. Friedrich Engels, ¿no? El papel del trabajo en la transformación de mono en hombre. Así creo que es, ¿no? Mire, la necesidad hizo que el mono se desarrollara, ¿cierto? Y que, ¿no?, fuera creciendo y todo eso, ¿no? Fuera evolucionando. Y así es la situación, ¿no? Entonces, mire, por eso esta gente también es muy desarrollada por allá, porque como han tenido necesidades, ¿acá qué? Acá como nosotros, como digo, no tenemos esas necesidades, acá las temperaturas son aguantables y nosotros le llamamos invierno cuando vemos que cae agua, o le llamamos verano cuando sale el sol, y eso para nosotros es verano. Entonces, sí, todo lo tenemos y todo nos lo pasa, ¿no? Entonces, esa es la situación. Bueno, entonces, listo. Entonces, miren, en los líquidos se da esta situación, chicos, miren, la viscosidad es directamente proporcional a la temperatura. Si aumenta la temperatura, perdón, a ver, para los líquidos, a mayor temperatura, chicos, aquí hay un error. Aquí hay un error, eso no es así. La viscosidad es inversamente proporcional. A mayor temperatura es inversamente proporcional. Pilas aquí. Aquí hay un errorcito de escritura. La viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Listo? Para los líquidos, por favor, corrijan esto. ¿Sí? Entonces, miren, a mayor temperatura, ¿qué le pasa a la viscosidad? A mayor temperatura, la viscosidad disminuye en los líquidos. Lo estamos haciendo, miren, en ejemplos, ustedes me están diciendo sí, pero aquí en la ecuación está mal. ¿Qué le pasa al aceite cuando yo lo aumento? En lo que escribió creo que también está mal en la parte de arriba. Ahí de pronto corregir. A mayor temperatura, viscosidad aumenta. Arriba de la fórmula. Sí, señor, gracias. Ajá, gracias. La viscosidad, ¿listo? Esto no es para los líquidos. La viscosidad, por favor, corrijan esto. Disminuye.
¿Listo? Gracias. Entonces, miren, y por favor, no, recuerden, ustedes mismos me están sacando, están diciendo los ejemplos, no, mire, cuando yo caliento la miel que dijo el compañero, ¿qué le pasa a la viscosidad? Disminuye, si se da cuenta, se vuelve más liviana, ¿no? Así dicen coloquialmente, ¿no? Entonces, disminuye la viscosidad. ¿Qué le pasa cuando disminuye la temperatura? Si la miel la mete a la nevera, ¿qué le pasa? Aumenta la viscosidad. Son inversamente proporcionales. Analicemos el ejemplo con los gases. ¿Qué pasa con los gases? Miren. Entonces, decimos que, de acuerdo al concepto, la viscosidad se representa por la oposición que las moléculas del fluido, en este caso del gas, ejercen, ¿cierto?, al movimiento del gas. Entonces, por ejemplo, las moléculas del gas son las que más se mueven, ¿cierto? Entonces, mira, esta se está moviendo así, esta se está moviendo así, ¿cierto? Esto se está moviendo así. Entonces, observen, si yo aumento, si yo incremento, mire, la temperatura, observe, si yo incremento la temperatura, ¿qué le estoy dando? Le estoy dando más energía a las moléculas. Es decir, mayor velocidad van a tener estas, mire, ¿cierto? Esta se va a mover con mayor velocidad, con mayor velocidad, con mayor velocidad. Lo que quiere decir que va a haber más choques entre ellas y con las paredes del globo, ¿no? Y como la viscosidad es la oposición al movimiento, entonces miren, aquí como van a haber más choques, va a haber más oposición del movimiento. ¿Qué conclusión podemos sacar entonces en los gases de la viscosidad con respecto a la temperatura? ¿Cómo es para los gases? Directamente proporcional a la viscosidad. Es directamente proporcional a la viscosidad. ¿Listo? Esto sí es verdad para los gases. Mire, ojo, para los gases y para los líquidos, esto es verdad. ¿Listo, chicos? ¿Ok? Por favor, copien esto, ténganlo presente aquí. ¿Listo? Esto es para los gases y esto es para los líquidos. ¿Vale? Bueno. Ahora, ¿cómo se dedujo matemáticamente esto de la viscosidad? Como les digo, ¿no? Hay mucha gente que le ha gustado, ¿no?, ponerse a cacharrear, ¿no?, a dedicarle a analizar la vida, a analizar, ¿no?, la física es la vida, ¿cierto? Entonces, yo siempre he dicho, señores, ¿no?, que somos nosotros, los ingenieros, somos físicos, ¿no? Y siempre les digo a los muchachos eso, ¿no?, a los jóvenes, miren, nosotros somos físicos, pero aplicativos, ¿no? Y me da miedo que de pronto un físico me llegue a escuchar porque va a decir, no, ¿cómo así? Entonces, ¿nosotros qué? ¿No? Y en estos días estaba leyendo y casualmente por ahí miré un texto en donde decía exactamente eso, ¿no? Miren, nosotros los ingenieros son físicos. La diferencia entre los físicos y nosotros los ingenieros es que nosotros aplicamos, ¿no? Mire, usted, por ejemplo, usted está viendo estática, ¿cierto? Todo eso es física, ¿no es cierto? Pero ¿usted qué hace? Llega y la aplica directamente, ¿no?, en una estructura, En cambio, el físico es un durísimo, ¿no? Es un durísimo y toda la cosa. Y él llega y hace sus números, hace sus, ¿qué se dice?, demostraciones, ¿no? No, pero él las hace ahí, ¿no? En papel y toda la cosa. Nosotros llevamos esto a la práctica, ¿no? Mire, construimos motores, construimos edificios, en el caso de ustedes, construyen puentes, nosotros también construimos estructuras metálicas, bueno, en fin, ¿sí? Esto es llevarlo a la práctica, a la realidad, ¿no? Esa es como la diferencia. Bueno, chicos, resulta que un amigo muy conocido por ustedes, de apellido Newton, ¿no? Sí, Newton, ¿no? Ajá, de apellido Newton. Sir Isaac Newton, ¿no? Llegó y se puso a hacer algunos análisis aquí. Llegó este joven y empezó a colocar, por ejemplo, aquí dos placas. Aquí las estamos viendo de lado. ¿Sí? Dos placas. Pues en este caso estoy exagerando y la distancia que ustedes ven que separa una placa de la otra es grande, pero esto es para poderlo explicar, ¿no? En realidad la distancia de la separación es pequeña. Entonces, ¿qué hizo este señor Newton?
llegó y colocó en medio de las dos placas un fluido, ¿sí? Colocó un fluido. Y, miremoslo aquí, a ver. Ahí está, ¿cierto? Y él observó, pues con ciertos experimentos, ¿sí? Él observó que el fluido se comportaba como si estuviera compuesto de láminas. En este caso, la lámina la estoy representando ahí con esos rectángulos rojos, mírenlos. ¿No? Entonces, él observó esa situación. Él dijo, mire, el fluido parece que está comportándose así. Ya les explico por qué. Permítanme, dibujo esto un poquito más despacio. Bueno, ¿cierto? ¿Sí? Algo así, sí me cabe unita más. Listo. Ahí está, ¿no? Entonces, eso que está con rojo, chicos, representa el fluido. Entonces, él dijo, miren, una de las placas, en este caso la que está aquí abajo, la voy a dejar quieta. Él llegó y dejó esta plaquita quieta, miren. Soldada, digámosla aquí. Alguna parte por aquí. ¿Cierto? Entonces, si esa plaquita está quieta, ¿qué velocidad tiene? Por favor, me dicen, ¿qué velocidad tiene? 0. Bueno, tiene una velocidad de 0. Y digo, vea, voy a colocar un fluido en medio de las dos placas y esta otra placa la voy a poner en movimiento, ¿cierto? Mire, le voy a aplicar una fuercita ahí y la voy a poner en movimiento. Si le aplico una fuerza ahí, pues esta placa va a tener una velocidad. Ojo, aquí le apliqué una fuerza, entonces aquí ella va a obtener una velocidad B, cualquiera. Entonces, miren, él después de hacer varios, no sé cuántos experimentos, él se dio cuenta de que el fluido que estaba aquí se comportaba así, mire, se deslizaba como si estuviera formado por plaquitas, por láminas, ¿no? Entonces él siguió haciendo análisis y toda la cuestión, ¿no? Y él, pues, después de sacar un poco de datos y todo ello, él se daba cuenta que, por ejemplo, eso, miren, más o menos esto era como constante, ¿no? Aquí había un delta Y, o sea, ¿no? Más o menos, repito, eso tiene que haber sido, repito, no sé cuántos experimentos habrá hecho él, ¿no? Para sacar estas deducciones. Entonces, mire, él decía, mire, aquí hay un cambio de posición, ¿cierto? Y en ese cambio de posición aparece también un cambio de velocidad. Él llegó y analizó esto también por acá. Sí, en todos estos pequeñas láminas, él miró que por cada cambio de posición se daba también un cambio de velocidad, ¿cierto? Nosotros ya con el desarrollo de las matemáticas y todo, a ese cambio, de B de Y, a ese cambio de B de Y, correcto, a ese cambio de velocidad con respecto a ese cambio de posición, normalmente se le conoce como un gradiente. Esto se conoce como un gradiente. Gradiente, y se le da el nombre de acá arriba, ¿no? Gradiente de velocidad. ¿Qué es el gradiente de velocidad? Lo que les estoy diciendo, el cambio de velocidad con respecto a ese cambio de posición. Pero entonces, mire, él siguió haciendo experimentos y concluyó que ese cambio de velocidad con respecto a ese cambio de posición se daba, ¿cierto? Porque esta fuercita que se hacía, ¿no? Producía un esfuerzo de corte, miren aquí, un esfuerzo de corte, ¿no? Internamente en el fluido, ¿no? Entonces observe, ojo, el esfuerzo de corte se lo representa con la letra griega tau. Vayan aprendiendo un poquito de mecánica de materiales, ¿no?
Tau. ¿Qué es tau? Tau es un esfuerzo. Y matemáticamente el esfuerzo aquí es igual a la división de una fuerza, ¿cierto? Sobre una área. Sobre un área, ¿cierto? Fuerza sobre área me da un esfuerzo. Y el esfuerzo se lo representa con esta letra griega cuando es un esfuerzo de corte, ¿no? Mire, aquí me está cortando, mire, esta lámina que es del mismo fluido, mire, ¿cierto? Se desplaza diferente a esta lámina de aquí, mire, ¿no? Y bueno, entonces él concluyó lo siguiente, él dijo, mira, este esfuerzo de corte es directamente proporcional a este gradiente de velocidad, ¿cierto? Esa fue la conclusión que él llegó. Bueno, estas proporciones son muy interesantes, chicos, ¿no? Pero estas proporciones a nosotros como ingenieros, así como tal, no nos sirve de mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues eso se convierte en una igualdad. Para convertirla en una igualdad, ¿qué se hace, chicos? Entonces llegamos y le colocamos el igual, obviamente, y le colocamos aquí una constante. ¿Listo? Entonces, ya ahí como está, listo, mire, ya esto es una ecuación. Aquí esto es una proporción. Aquí ya es una ecuación. Así se convierte una proporción en una igualdad. Bueno, esto que ustedes ven aquí se llama la famosa ley de la viscosidad de nuestro amigo Isaac Newton. Nuestro amigo Newton, mire. Ley de la viscosidad de Newton. Este tipo, chicos, un durísimo. Este tipo ha hecho, ¿cómo es que se dice? Aportes, ¿no? Mire, a los fluidos, a la mecánica de fluidos, ha hecho aportes a la termodinámica, a la transferencia de calor. Hay una ley bien importante de este tipo en la transferencia de calor. Mire, los aportes más grandes los ha hecho a la parte de sólidos, ¿cierto? Mire, las leyes, ¿no? Las leyes que tiene el tipo, eh, las tres leyes, ¿no? Bueno, y en fin, este tipo ha hecho unos aportes los tenaz. No sé si en ese tiempo tenía más tiempito que ahora, no sé cómo será la cosa, pero la gente era como bien dedicada a estas cosas, ¿no? El gusto. Bueno, señores, entonces esta ley, señores, es clave. Ojo, es clave. Bien. Este señor, hago aquí, chicos, por favor, un paréntesis, por favor, para ustedes. Consulta para la próxima clase. Buscan la ley, buscan la relación que hay entre la viscosidad con este señor Stock. Creo que se escribe así. Stock. Stock, correcto. ¿Listo? Por favor, y me hablan un poquitico, el que quiera hablarme sobre esto, ¿vale? Pilas, porque esto tiene mucho que ver con el material que yo les di a ustedes para las prácticas que tenemos la próxima semana. ¿Listo, chicos? Profe, consultamos la viscosidad de Stock. Consulten ustedes la viscosidad relacionada con la parte de Stock o la viscosidad de Stock. Ajá, consulten, que ahí les van a encontrar ustedes otra fórmula. ¿Listo? Entonces, todo lo que puedan consultar con relación a la viscosidad y a este personaje, Stock, ¿vale? Por favor. Y ahí estamos adelantando parte de lo que tiene que ver con la práctica que tiene la semana que viene. ¿Vale, chicos? Por favor. Y por eso, y parte de la consulta sería leer esas guías. Ahí en alguna parte creo que hablan sobre esto y pueden consultar un poquito mejor. Hay una ecuación diferente a esta, ¿listo? Que es la que vamos a emplear para hacer las prácticas. Bueno, sigamos acá. Entonces, bien. Entonces, este señor, ¿cierto? Hizo estos descubrimientos. A partir de esta ley, señores, ¿no? Aparece algo bien importante, que es la clasificación de los fluidos con base en esta ley.
¿cierto? Entonces, a partir de esta ley, bueno, antes de seguir allá. Entonces, miren lo que hicimos, ¿no? Dijimos, mire, Newton descubrió que este esfuerzo de corte era directamente proporcional a ese gradiente de velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo convertimos en una igualdad y para convertirlo en una igualdad, ¿qué hicimos? Le tuvimos que anexar, ¿cierto? Una constante. Esta constante que ustedes ven aquí, señores, que se llama, o que le coloqué la letra griega mu, ¿cierto? Es lo que se conoce, mírela aquí arriba, ya la tiene usted, es lo que se conoce como la famosa viscosidad. Mírela, viscosidad, también llamada viscosidad absoluta o también llamada viscosidad dinámica. Esta es la famosa viscosidad. La propiedad que tienen los fluidos. ¿Listo? Esta es la famosa viscosidad. Bueno, ¿qué pasa? Que para fines, bueno, hablando ya de propiedades, esta es la propiedad, pero para fines de cálculo, señores, se utiliza mucho una relación, que es ¿cuál? La viscosidad dividida entre la densidad. Dado que esta división de estas dos propiedades se utiliza bastante, entonces a esta relación se la ha denominado o se la ha simbolizado con la letra griega nu. Ojo, nu, y esto es mu. Esta nu me representa algo que se conoce como la famosa viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática. ¿Listo? Entonces, algunos autores toman a esta viscosidad cinemática como una propiedad. Regálame un minutico. Como una propiedad. ¿Listo? ¿Y por qué la toman como propiedad? Porque resulta de la división de otras dos propiedades. Otros simplemente la toman como un artificio matemático, ¿no? Dicen, no, pues mire, eso simplemente es dividir estas dos propiedades y eso me da un número. Pero lo que realmente es una propiedad es esto. ¿Listo? Entonces, eso es lo de menos. Lo importante, señores, es saber que existen estas dos variables. Nu, que indica la viscosidad cinemática, que esto, repito, también se encuentra en tablas y es una propiedad, es un valor bien importante cuando usted quiera hacer cálculos, quiera hacer diseños, ¿no? Y también aparece esta otra propiedad, que realmente pues es la propiedad como tal, la famosa viscosidad absoluta o dinámica. Todo esto aparece en tablas. Compañero, coménteme. Esa dice que está hierro, ¿no, profe? Densidad. Sí, esta es Rho, correcto. Ajá, esta es Rho. Esto significa densidad, correcto. Gracias por la aclaración. Esto es densidad. Muy bien. ¿Listo? Que algunos compañeros en la exposición habían colocado una P, ¿se acuerdan? Ese es Rho, la verdad. ¿Listo? Bueno, entonces, ojo, chicos, ¿no? Recuerden, esta es la que todo el mundo está de acuerdo con que esto es la verdadera propiedad. Entonces, esta es la verdadera propiedad, esta que está aquí. Y esta de acá, ¿no? Pues es la relación entre dos propiedades. Algunos la toman como propiedad, otros simplemente como el número que resulta dividir esas dos. Pero bueno, la cuestión es que existen estas dos. Bien. Les estaba comentando entonces que a partir de esta ley, señores, de la ley de la viscosidad de Newton, surge la clasificación de los fluidos líquidos, ¿cierto? ¿En qué? Perdón, en dos grupos, que son ¿cuáles? Los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Mire, qué chévere, ¿no? Este joven o este señor Newton. Esto fue como en 1900 algo. Ya. En fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos.
¿cierto? Mire, este señor, mire, hasta estos tiempos, y lo recordamos, mire, yo creo que algo bien importante para el ser humano, señores, es que uno así se muera, pero siempre, yo creo que lo valioso que puede haber para uno, por lo menos a mí me gustaría eso, ¿no? Que siempre lo recuerden, ¿no? ¿Cierto? Y este señor, pues mire, qué chévere, ¿no? No solamente él, ¿no? Muchos de esos personajes que ustedes conocen, Pascal, mire, ¿no? Siempre se los está recordando, siempre, ¿no? Por los aportes que ellos han hecho. Muy bonito, ¿no? Chicos, regálenme 2 minuticos, por favor. 2 minuticos. Bueno, entonces, surge entonces esa clasificación, ¿no? Fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. ¿Qué se les ocurre pensar a ustedes que es un fluido newtoniano, chicos? ¿Qué se les ocurre? De la ley de viscosidad de Newton. ¿Cómo? Obedece a la ley de viscosidad de Newton. Este joven ha leído el libro de Robert L. Mott, Mecánica de Fluidos. Efectivamente. Fluidos newtonianos son aquellos, por favor irán apuntando esto, ¿vale? Son aquellos, ¿cierto?, que obedecen o que cumplen con la ley de la viscosidad de Newton. ¿Cierto? Eso se llaman fluidos newtonianos. Aquellos que obedecen la ley de la viscosidad de Newton. ¿Qué fluidos obedecen la ley de la viscosidad de Newton? Los normales, los comunes, chicos. Normales no porque sea una fea, ¿no? Los comunes, ¿no? ¿Cuáles? Los que usted observa están en su alrededor, ¿no? Por ejemplo, el agua, el alcohol, la gasolina, la leche, ¿no? Esos fluidos cuya viscosidad usted ya la tiene grabada en su mente, miren, ¿sí? Usted ya sabe, ¿no?, cómo funciona el agua, ¿no? Usted sabe que le aplica una fuerza, ¿cierto? Mire, le aplica una fuerza a la jarra donde tiene el agua y automáticamente responde el agua desplazándose, ¿no es cierto? Entonces, observen, aquellos que cumplan con esa ley, ¿cierto?, se llaman fluidos newtonianos. Ejemplo de estos, decimos que son los fluidos comunes. Les decimos comunes, pues, a los que están más a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, ejemplo, el agua, mire. Ejemplo, la leche. ¿Qué dije ahorita? Agua, leche. ¿Qué dije, chicos? Gasolina. Alcohol, gasolina, alcohol, gasolina, ¿cierto? ¿Ya? Eso es, chicos, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues aquí para colocar algunos solamente para que ustedes lo tengan presente. ¿Verdad, no? Yo creo que les comenté a ustedes, a veces la gente se emociona bastante, ¿no? Cuando se hablan de estos temas, ¿no? Y no sé si les había hablado que estos experimentos que ustedes van a hacer, que están planeando, me los hizo también, pues como también les había comentado, yo he dictado en otras universidades, entonces en una de esas
una sardina muy curiosa, llega y en el grupo eran 13, ¿no? En ese entonces. Llega ahí le había quedado sonando un ejemplo que yo di, ¿no? De un fluido, que era ¿cómo se llama? La sangre. Tenemos nosotros algo que se llama el plasma. ¿Qué es? Espérenme. Bueno, tiene que ver con la sangre. Ahora a ver si les puedo decir. Y esta niña, pues, ya, sí, el plasma sanguíneo. Y entonces, esta niña había dicho, bueno, ¿cómo será esto, no? ¿Cómo será ese plasma sanguíneo? Y el grupo era de 3 y la única valiente fue ella. Había llegado, ¿cierto? Y había ido a un laboratorio a que le saquen sangre. Había tenido un amigo ahí en el laboratorio. Y entonces ellos me presentaron a mí como ejemplo de un fluido no newtoniano, el plasma sanguíneo. Incluso yo tampoco lo conocía. Como les digo, miren chicos, yo llevo mucho tiempo dictando esto y siempre aprendo algo de ustedes, ¿cierto? Entonces, miren, esta niña llegó y expuso el experimento, el experimento, pues que ella expuso fue ese, ¿no? Nos mostró, había sacado, ¿no? Un poco de sangre, ¿cierto? Y le había pedido, pues, al laboratorista que por favor le ayudara a ver cómo se descomponía la sangre para el plasma, para encontrar el plasma. Claro, cuando llegaron ellos y metieron eso a una centrífuga, que es lo que hacen, ¿no? Para hacer los exámenes, ¿no? Y listo. Y entonces ya nos mostró. ¿Listo? Por lo menos, mire, así haya sido que nos indicara, así no se haya visto, pues, de pronto los efectos, ¿no? De haberles aplicado algunas, no sé, algunas cargas a ese plasma, no sé. Pero, mire, el hecho de habernos mostrado el plasma, chicos, ¿no? Ya nos enseñó algo nuevo. Yo personalmente no conocía qué era el plasma, mire. Y ahí aprendí, ya supe cómo era el plasma. ¿Sí? Yo no lo conocía, ¿no? No sé si les había dicho también, no es para que lo vayan a hacer, ¿no? O ustedes verán, yo salgo de responsabilidad. Pero también otro sardino llegó y con un fluido no newtoniano, llegó y con ese que ustedes ya por ahí los he escuchado hablar sobre la maicena, llegó y dijo, a ver, ¿qué pasa si yo le coloco le pego un balazo, ¿cierto? Cojo una pistola y le pego al fluido. Y llegó el sardino. Eso creo que fue habían salido como a una carretera por allá, pues donde no hay peligro, y él sí se había protegido bien, ¿no? Porque en el video se lo miraba. Y llegó por allá con la pistola y ¡pum! ¿No? Y pues ese fluido, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes tipos, pero ese fluido tiene la particularidad de que cuando usted le aplica una fuerza, ¿cierto? Si se la aplica con impacto, con velocidad, él actúa como si fuera un sólido y a usted le duele. Pero si usted llega con cariño, le va metiendo el dedito, es como si fuera inteligente, ¿no? Él llega y le responde y permite que usted le meta el dedito, ¿no? Pero si es brusco y le mete duro, le mete diga usted, coge con un martillo y le pega ahí, él llega y le reacciona igual, llega y se le pone duro, como le digo, a usted le duele y hagan el experimento, ¿no? Y entonces este sardino, cuando yo les comentaba sobre todas estas cuestiones, se había puesto a hacer eso. Le dije, no, pues hermano, pero ¿cómo vas a hacer esa vaina? Peligroso, ¿qué tal si te rebota esa bala? Pero dijo, no, profe, tranquilo, mire, yo estaba en una columna, se había protegido y toda la cosa, y lo había hecho, ¿cierto? Entonces, eso pues me parece como chévere, mire, yo guardo todas esas cositas, ¿no? Interesante. Sí me parece peligroso, no quiero que vayan a hacer cosas, pues tampoco que vayan en contra de ustedes, ¿no? Pero es bonita esa historia, ¿no? Contar pues eso, ¿no? Me parece chévere. Gente pues que le gusta, ¿no? Esos temas, o quedan motivados. Entonces, miren, fluidos no newtonianos. Fluidos no newtonianos, si los fluidos newtonianos son aquellos que cumplen con la ley de la viscosidad, los no newtonianos, ahí tienen ustedes la respuesta. Serían aquellos, sencillo, aquellos que, ojo, que no cumplen con la ley de la viscosidad de Newton. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, hablemos entonces.
Estos fluidos no newtonianos, a su vez, chicos, se dividen, ¿no? O se subdividen en dos partes, ¿no? Unos que se conocen como fluidos dependientes del tiempo, y otros que se conocen como fluidos independientes del tiempo. Miren. ¿Cierto? ¿Cómo así? Ojo, cuando hablamos nosotros, chicos, de fluidos dependientes del tiempo e independientes del tiempo, nos estamos refiriendo concretamente a la viscosidad, ¿no? O sea, la viscosidad, hay algunos fluidos que dependen del tiempo y hay otros que esa viscosidad no depende del tiempo. Principalmente nos referimos a eso, a la viscosidad, ¿no? Entonces, los fluidos independientes del tiempo, chicos, estos que están aquí, los independientes del tiempo, se dividen a su vez en tres tipos, que son ¿cuáles? Los fluidos pseudoplásticos, los fluidos de Bingham, coloquémoslos aquí, fluidos de Bingham, y los fluidos dilatadores. ¿Cierto? Entonces, miren, ahí tenemos principales esos tres tipos independientes del tiempo, ¿no? ¿Cómo son cada uno de estos? Ya vamos a hablar de esto. Ahora, ¿qué podemos decir de los fluidos dependientes del tiempo? Simplemente que como estos fluidos, ojo, dependen del tiempo, chicos, entonces estos fluidos son un dolor de cabeza para los científicos. ¿Por qué? Son muy difíciles de analizar, ¿cierto? Los fluidos dependientes del tiempo son fluidos muy difíciles de analizar. ¿Por qué? Por eso, porque su viscosidad varía con el tiempo, ¿no? Y no se la puede controlar. Como varía con el tiempo, entonces, por ejemplo, vean, sin hacerle nada, llega el fluido, en algún momentico tiene una viscosidad X, ¿no? Digamos bien viscoso. Y llegó en otro momento y ¡pum!, se volvió bien líquido, ¿ya? Y llegó en otro momento y se volvió una viscosidad promedio. Y llegó en otro momento y líquida. Y en otro momento más líquida. Y en otro momento muy viscoso. Pero entonces no hay cómo usted, por ejemplo, llegar y decir, vea, este fluido independiente del tiempo se le puede comportar con base en esta ecuación. No. ¿Sí me entiende? Porque es aleatoria esa forma, ese cambio en que varía esa viscosidad, ¿no? Entonces estos fluidos son un dolor de cabeza, son, mejor dicho, el coco, pues digámoslo así, para su respectivo estudio, ¿no? Es difícil decir, bueno, y ahora, ¿cómo sé, por ejemplo, cómo va a variar la viscosidad aquí en 10 segundos? ¿Sí me entiende? Es difícil. Entonces, estos fluidos son los que en este momentico, por ejemplo, ¿no? Pueden presentar, por ejemplo, el que llegue a descubrir cómo encontrar un modelo matemático, chicos, para eso, la verdadera, ¿sí? ¿No? Son muy complicaditos. Cuando usted, listo, logra encontrar un modelo matemático para algo, señores, siéntase en la gloria. ¿Por qué? Porque pues con un modelo matemático, ¿qué es un modelo matemático? Primero que todo, una forma fácil de entender que es un modelo matemático, chicos, es una ecuación, ¿no? Una ecuación que me rige, me dice, vea, él en tal tiempo va a hacer esto, él en tal tiempo va a hacer aquello, él, si nos regresamos a tal tiempo, ¿cierto? Pasó tal cosa.
¿no? Mire, por medio de una ecuación se llama modelo matemático. Entonces, por medio de una ecuación yo puedo mirar cuál es el comportamiento. Entonces, usted controla, usted dice, mire, como va a pasar tal cosa, yo sé que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿sí? Entonces, usted tiene el control, no hay problema. Pero en algo que no tiene el control, ahí es lo grave. ¿Listo, chicos? Bueno. Hijito, ¿qué estás haciendo? Bueno. Entonces, bien. Entonces, chicos, vamos a hacer aquí un pequeño gráfico antes de continuar para explicar qué es esto y qué es esto. Entonces, volvemos otra vez al cuento. Nosotros podemos representar todos estos fluidos a través de un diagrama, ¿cierto? Imaginemos aquí, tenemos un sistema de ejes. Mírelos. En donde yo voy a colocar aquí estos términos de la ecuación de la ley de la viscosidad de Newton. Mire, este y este, ¿cierto? Mire. Entonces, mire, el esfuerzo, mire, recuerden que en el eje Y va la variable dependiente, en el eje Y, ¿cierto? Mire, el esfuerzo depende. ¿De quién? De esta viscosidad. Entonces, en el eje X va la variable independiente. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, observemos. La ley es esta, ¿no es cierto? Dice que el tau es igual a ¿qué? A mu por dB sobre dy. Ok. Entonces, si usted observa, vamos a mirar aquí. Yo aquí voy a representar un fluido. Entonces, observemos, mire. Si usted observa, chicos, esta ley, la ley de la viscosidad de Newton, esta ley que está aquí, ¿no? Matemáticamente o algebraicamente, ¿cierto? Esta ley se me parece a una función. ¿A cuál función? Observe ahí, mire. Esto viene a ser Y, esto de aquí, mire, viene a ser M, y esto de aquí viene a ser X. ¿Qué función es esto? ¿Cómo se llama esos jóvenes? ¿No es la función de una línea recta? La función de una línea recta. ¿Sí se dan cuenta? Una línea recta, que no necesariamente puede ser esta, ¿no? Mire, yo la hice así, pero puede ser una línea que tenga otra inclinación diferente, ¿no? Yo ahí la hice perfecta, pues, pero puede ser así, ¿listo? ¿Ok? La cuestión es de que me va a representar la función de una línea recta. Entonces, miren, esta ley de Newton, mire, es una función lineal, en donde Y es tau, X es el gradiente de velocidad y la pendiente, miren señores, es la viscosidad, ¿no? Entonces, si yo grafico, miren, si yo aumento, se incrementa el cambio de velocidad con respecto a la posición, mire, si está aquí, pues va a tener un esfuerzo X. Si se incrementa ese gradiente de velocidad, mire, se incrementa el esfuerzo y así sucesivamente. Entonces, todos los fluidos que estén sobre esta línea o que al graficarlos me den una línea como la que tengo aquí, repito, la inclinación puede ser diferente, pero que me den una línea como esta, ¿cierto? Se llaman fluidos newtonianos. Mírenlos. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué pasa si no hay cambio de velocidad? Si no hay cambio de velocidad quiere decir pues que el fluido está en reposo. Si está en reposo, ¿qué le pasa al esfuerzo? Pues vale cero, no hay esfuerzo, miren. Por eso parten de aquí. ¿Listo? Entonces aquí dentro de estos fluidos ya dijimos que están los fluidos comunes. Resulta pues que hay otros fluidos, chicos, que tienen los siguientes comportamientos. Pondrá atención, ¿no? Entonces, hay unos fluidos que se comportan así, miren. ¿Cierto?
A estos fluidos les vamos a dar el nombre de fluido pseudoplástico. Se llaman fluidos pseudoplástico, que es uno de los que ustedes miraron acá. Mírenlos, ¿cierto? Pseudoplástico. ¿Ok? Mire, estos que estoy pintando aquí con verde. Hay otros fluidos, chicos, que tienen el siguiente comportamiento. Pero pintémosla así. ¿Cierto? Esos fluidos se conocen como fluidos dilatadores. O de tapón también se los conoce, fluidos dilatadores. ¿Sí? Tienen ese comportamiento. Y hay otros fluidos, chicos, ¿no? Que tienen este comportamiento. Pondrá atención. Ahí. ¿Cierto? A estos fluidos, miren, se los conoce como fluidos de Bingham. Fluidos de Bingham. ¿Ok? Bueno, entonces, miren, verán, ¿no? A veces uno dice, mire, la metodología virtual es mala, ¿no? Pero mire que yo no lo veo así. Para mí, personalmente, virtualmente me parece mucho mejor enseñar. Mire que hay muchos recursos, ¿no? Vea que uno puede aprovechar aquí esas herramientas que tiene Internet, ¿no? Imágenes, videos, ¿no? Fotos, en fin. Mire esas gráficas. Si lo hago en el tablero no me sale tan, bueno, entre comillas, bueno. Bueno, listo, chicos. Entonces, vamos a definirlo, señores, pero quiero que lo definan ustedes aplicando el sentido común. Mire, analizando esa gráfica, por favor. Vamos a definir qué es un fluido pseudoplástico. Entonces, por favor, miremos cómo es el fluido pseudoplástico, chicos. Miren aquí. Respecto a la viscosidad, ¿qué podemos decir? ¿Cómo definirían ustedes un fluido pseudoplástico? ¿Cómo es la viscosidad al inicio? ¿Cómo es la viscosidad en la mitad? ¿Y cómo es la viscosidad al final? Y ahí definimos qué es un fluido pseudoplástico. Pseudoplástico, pues, profe, es algo, o sea, sería un fluido que está constantemente cambiando, pero en aumento. ¿Pero qué? Complétalo. Vas bien. Ajá, pero ¿cómo? Pues, profe, ¿Qué, ¿está cambiando qué? Su viscosidad. La viscosidad. ¿Qué es lo que cambia? La viscosidad. La viscosidad. Listo, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero tiene que diferenciarlo. Mire, porque usted me está diciendo, está bien lo que me está diciendo, pero tiene que completarlo. Usted me dice, un fluido pseudoplástico es aquel que cambia su viscosidad. Perfecto. Pero entonces, mire, hasta ahí también entraría dentro de ese concepto un fluido dilatador. Mire, también la viscosidad va cambiando. Mire, vamos a hacerlo aquí. Mire, mire, aquí cambia la viscosidad, efectivamente. Mire, aquí cambia, aquí cambia, aquí cambia. Miren, el dilatador también, vea, aquí cambia y aquí cambia. ¿Qué le hace falta a su definición para que sea más completa? Disminuye su viscosidad. Esa. ¿Sí la miró? Vea, observe, mire. ¿Cómo es la viscosidad al inicio? Mire, la viscosidad al inicio, mire. Es grandísima, mire. Yo le iba a decir que no va segundo, o sea, que como está en el gráfico, yo le iba a decir que no disminuye, sino que se cierra, digamos, el fluido. Porque, o sea, digamos, porque aquí yo entiendo diferente, digamos, y según la gráfica, el pseudoplástico que se va cerrando, o sea, como dice él, se va disminuyendo, y los dilatadores que va aumentando, que se abre prácticamente. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí, mira? Pero mire, es cuestión de saber utilizar las palabras. Usted tiene la idea, mire, y usted está bien ubicado. Simplemente era mejorarlo y ya. Efectivamente, entonces miren, observen. Mire cómo es la viscosidad al inicio en un fluido pseudoplástico. Mire, comienza con una gran viscosidad. A medida que el fluido ya empieza a fluir, ¿cierto? Ojo, el fluido empieza a fluir, ¿verdad? Que no estoy siendo redundante en las palabras, ¿no? El fluido empieza a fluir. Ojo, son cosas complementarias. Entonces, mire, a medida que el fluido empieza a fluir aquí, vea,
¿qué le pasa? Vea, su viscosidad, ¿cómo es? Vea, va disminuyendo, ¿cierto? Mire, ese grado, ¿no? Ese grado que hay aquí, mire, aquí es un grado mayor, mire, aquí empieza a disminuir, mire, a medida que sigue fluyendo, mire, recuerde que aquí va aumentando, ¿no? La velocidad, mire. Entonces, a medida que sigue aumentando la velocidad, ¿qué le pasa a la viscosidad? Mire, se va volviendo menor, mire. ¿Cómo interpreta usted en la realidad eso? Que al principio, ¿cierto? Al principio llega, el fluido es, para poder moverse, tiene que aplicarle usted una cierta fuerza, ¿no? Y entonces él se mueve, pero muy poco. Pero se está moviendo, listo. Sigue moviéndose y mire, la viscosidad empieza a soltarse. Perdón, la viscosidad empieza a disminuir. Entonces se va moviendo más, mire, se va moviendo más. A medida que se va moviendo, su viscosidad va disminuyendo. ¿Sí ve? Eso es un fluido pseudoplástico. Entonces, por favor, copiémoslo. Fluidos pseudoplásticos son aquellos, cópienlo, chicos, no voy a escribir ahí, sino que les voy a dictar. Pseudoplásticos son aquellos son aquellos que presentan una viscosidad alta, al iniciar el movimiento del fluido. Presentan una viscosidad alta al iniciar el movimiento del fluido. Punto seguido. A medida que el fluido fluye, la viscosidad disminuye. Esto es un fluido pseudoplástico. ¿Listo, chicos? A medida que el fluido fluye, la viscosidad disminuye. ¿Listo? Para iniciar, empieza con una viscosidad alta. A medida que el fluido fluye, su viscosidad disminuye. Ejemplos de estos fluidos. Chicos, espero que estén copiando, ¿no? Ejemplo de estos fluidos. Tenemos cuáles. Tenemos lo que les decía. Mire. El plasma sanguíneo. ¿Cierto? Tenemos el plasma sanguíneo. Tenemos el polietileno fundido. Por ejemplo, mire, yo hasta el sol de hoy no sé cómo será un polietileno fundido, la verdad. Sería chévere, ¿no? Mirar cómo será esa cuestión. El polietileno es un plástico, ¿listo? Pero no sé cómo será fundido, ¿no? O más bien, no lo he visto fundido. Polietileno fundido. Pues he visto plásticos fundidos, ¿no? Pero no sé cómo. ¿Lo podríamos hacer en la casa? Sí. Ya usted coge, por ejemplo, toca mirar, miren chicos. Es como un tipo de, ¿cómo le explico? Como de crema para dientes, algo así es más o menos el polietileno fundido. Sí, señor. Sí, yo le digo, yo he visto algunos plásticos, ¿no? Por ejemplo, en inyectoras, en extrusoras, y es como usted lo está planteando. Ajá. Entonces, mire, por ejemplo, alguno de ustedes dice, a ver, yo voy a hacer el experimento y voy a mostrar eso, ¿no? Interesante, ¿no? Y que nos muestren nosotros, ¿cierto? Mire, profe, y lo puede hacer usted en su casa, pero tiene que protegerse, ¿no? Tiene que protegerse porque esto bota ciertos gases, ¿no? Que si usted hace esto en un ambiente cerrado, pues, bueno, si lo va a hacer una vez, de pronto solamente le duele la cabeza, de pronto. Si no, no pasa nada, pero si siempre se hace en un ambiente cerrado, esto puede ser malo, puede ser nocivo para la salud, ¿cierto? Porque esto bota unos gases. Entonces, por ejemplo, tocaría mirar si esto es hecho de polietileno, porque estos son tapas, mire, ¿cierto? Esto lo hacen de varios plásticos, ¿no? Lo hacen de polietileno, lo hacen de poliuretano no. Poliestireno, bueno, en fin, ¿cierto? Hay varios plásticos, ahorita no me acuerdo bien de esto, ¿cierto? Entonces tocaría mirar cuáles de estos plásticos utilizan polietileno y llegar en la casa, ¿no? Por ejemplo, llegar, calentarlo, ¿cierto? Y mirar si se puede o no se puede, ¿cierto? Podría ser, ¿listo? Y mirar cuál será el comportamiento de esto, ¿no? Cuando empieza a fluir. ¿Cómo se comporta? Ni idea, ¿ya? Mi esposa a veces me regaña, chicos, porque yo tengo acumulado aquí de todo un poquitico.
Y es que a mí esto no me parece basura, mire, ¿cierto? Esto me parece que se lo puede utilizar para muchas cosas. ¿Ok? Esa es la cosa. Bueno, entonces, tenemos, mire, ya tenemos esto. Ejemplos está el polietileno fundido. Suspensiones acuosas, suspensiones acuosas de arcilla. Vean, ¿no? Cosas tenaces. Yo, la verdad, esto tampoco lo he visto, ¿no? Suspensiones. Por favor. Suspensiones acuosas de arcilla. ¿Listo? 3 ejemplos de un fluido pseudoplástico. Por eso les digo, mira, que aquella estudiante, era una ingeniera, ahorita ya debe ser ingeniera mecánica, ¿cierto? Ella le quedó sonando mire, ¿no? Y también quería saber, listo, se puso a hacer esto, ¿no? Bueno, listo, chicos. Ahí hay 3 ejemplos. La otra sería que ustedes buscaran, por ejemplo, ¿no? Este es un segundo trabajo que tienen que hacer ustedes. Ya, esto no les he dicho nada. Esto es un segundo trabajo que tienen que hacerlo después de que terminen esos experimentos que están haciendo de propiedades de los fluidos. El siguiente trabajo que tienen que hacer es esto. Pero esto ya después les comento. Coménteme, compañero. La grasa de autos, ¿qué viene siendo, profe? Algunas de las grasas de auto son fluidos no newtonianos. Pero, ¿cuál de estos tocaría revisar ahí, no? Algunas, por ejemplo, caen dentro del concepto de fluidos pseudoplásticos. Algunas. ¿Listo? Hay otras que caen en la parte de los dilatadores, porque es que no todas tienen el mismo comportamiento. ¿Vale? ¿Aló? ¿Listo, compañero? Sí, profe. Ya agradezco. Bueno, chicos, ahorita vamos a hablar de otros fluidos que también están en su casa, ¿cierto? Y son fluidos no newtonianos. Ya vamos a ver. Bueno, chicos, entonces, por favor, ayúdenme a definir el fluido dilatador. ¿Cómo lo podemos definir? Mira, aquí está la viscosidad. Profesor, ¿Cómo es la viscosidad? A medida que la velocidad aumenta, la viscosidad también. Nada. ¿A medida que qué? Que la velocidad aumenta, la viscosidad aumenta. No hay ningún canal. Correcto. ¿Listo? Mírenlo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué son los fluidos dilatadores? Son aquellos que comienzan con una baja viscosidad, es decir, se empiezan a mover fácilmente, ¿no? Cuando comienza el movimiento, se mueven tranquilamente, ¿no? Muy fácil, ¿listo? Se van desplazando. Pero a medida que, ¿cómo es que el movimiento avanza? Su viscosidad se va volviendo más grande, se va volviendo más viscoso, ¿cierto? Para explicar este fluido, chicos, ojo, yo suelo acudir a este ejemplo, ¿no? A este símil. Ustedes sí se acuerdan de esa película de Terminator, la 1, en donde llega el robot, ¿cierto? El Terminator, llega y se estrella un tanque, creo que es con ¿cómo es que llama ese gas o líquido? Hay un líquido que lo toca al gas, el líquido toca a este Terminator, ¿cierto? Y él comienza, ¿no? Él se empieza a mover, ¿no? Empieza a caminar. Pero a medida que camina, ¿cierto? Se va volviendo rígido y no puede caminar. ¿Sí se acuerdan de la película? ¿No es óxido, profe, eso? Óxido no. Eso es... Oh, sí, eso se llama, espéreme. Eso es un... Tengo el nombre en la puntica de la lengua y no me acuerdo bien, espéreme. ¿Alguien de pronto por ahí me puede colaborar? Espéreme. Eso es un gas frío. Y donde usted meta la mano, chicos, ahí, ¿cierto? Le pasa, eso sí puede pasar en la realidad, ¿no? Se le queda, se le endurece, se le vuelve así y se le puede, pues, fácilmente quebrar, ¿no? Creo que alguien... Nitrógeno líquido. Sí, señor. Gracias. Emer, vea lo que piloso. Muy bien, Emer. Nitrógeno líquido. Emer, muy bien. ¿Listo? Ese es el gas, compañeros.
heces, ¿no? Entonces, eso está a unas temperaturas muy bajas, ¿cierto? Y causa eso. Bueno. Estábamos aquí. Entonces, algo parecido, señores, como para que me entiendan la idea de que es un fluido dilatador. No les estoy diciendo que el Terminator es un fluido, sino que es para que me cojan la idea, ¿no? Entonces, mire, el Terminator empieza a moverse normalmente, pero a medida que se mueve, ¿cierto? Se va volviendo rígido y ya no puede moverse, ¿no? Al final, ¿cierto? Algo parecido es. Entonces, mire, un fluido dilatador es aquel que, copien, por favor, es aquel que presenta una baja viscosidad al iniciar el movimiento. Aquel que presenta una baja viscosidad al iniciar el movimiento. La cual se incrementa. ¿Baja viscosidad qué, profe? Es aquel que presenta una baja viscosidad al iniciar el movimiento del fluido, pues, al iniciar el movimiento, la cual se incrementa a medida que el fluido se mueve o se desplaza, ¿cierto? La viscosidad se incrementa. Miren aquí, chicos, vean. Miren qué tanto se incrementa, vean, ¿no? Mírenla. Una viscosidad altísima, la cual se incrementa a medida que el fluido fluye o se mueve, como quieran. Esos son los fluidos dilatadores. Ejemplos de estos. Mira, aquí hay un fluido bien interesante, bien chévere, ¿cierto? El que varios de ustedes se van a pelear. Se llama la fécula de maíz. ¿Alguien de ustedes conoce qué es la fécula de maíz? ¿Ha tenido la oportunidad de conocerla? Creo que sí, todos, ¿no? ¿Cómo se la llama comercialmente a la fécula de maíz? Maicena. Maicena. Maicena, ¿cierto? Miren, maicena. Todo el mundo, ¿no? La tenemos incluso, creo que ¿no? Bueno, algunas personas por ahí la utilizan hasta para los bebés, si no estoy mal, creo que también la utilizan. Bueno, listo. Esa fécula de maíz, señores, ¿no? Eso es una berraquera. Esa es la que les comento que están haciendo muchos. ¿Perdón? Porque hay maíz. ¿Cómo vas a prender ese micrófono? ¿Qué pasó? No escuché. Perdón, profe, se me activa el micrófono, qué pena. No, tranquila. Vale, entonces, ¿qué es la fécula de maíz? ¿Cierto? Tenemos otro que es, perdón, la fécula de maíz en etilenglicol. Etilenglicol. ¿Cierto? La fécula de maíz en etilenglicol. Ahí vendría la pregunta, ¿qué es el etilenglicol? ¿Alguien sabe qué es el etilenglicol? ¿No? Bueno, pues es un tipo de alcohol. Profe, ¿y eso? ¿Y si yo quisiera hacer el experimento, dónde consigo? Tranquilo, chicos, ustedes afortunadamente no les toca como en mi caso. En mi caso sí era tenaz. En ese tiempo, ¿dónde conseguía eso, no? Ahorita sí, usted vaya por allá por la 19, vaya allá a esos químicos, chicos, y allá consiguen todo esto, ¿cierto? Usted allá consigue el etilenglicol, ¿no? Incluso, por ejemplo, este almidón de yuca, ¿no? Usted eso lo consigue fácilmente, ¿no? Antes era complicado. Hoy hay muchas posibilidades para que ustedes se desarrollen. El almidón en agua, mire. ¿Sí? Almidón en agua. Miren. Cositas, mire, por ejemplo, esto, vea, son cositas que usted las puede conseguir en su casa, mire. En su finca, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla de la fécula de maíz. Entonces ya por ahí alguno o alguna compañerita ya debería estar pensando, ve, ahí el profe está hablando de fécula de maíz. Listo. En mi casa nosotros sacamos, por ejemplo, harina. Es que la fécula es una harina, ¿sí o no? Nosotros sacamos harina de papa. A ver, voy a hacer un fluido con harina de papa, a ver qué pasa. Ya, mire, ahí comienza, miren, chicos.
¿no? No sé si ustedes tuvieron la posibilidad, no, yo creo que ustedes todavía no estaban aquí hace un año tal vez, año y medio, que hubo ¿cómo se llama? Un congreso, ¿no? Y llegó una doctora de Estados Unidos y habló, ¿no?, en el congreso que se hizo, sí, hace un año, creo que fue, año y medio fue. Y entonces ella está haciendo también experimentos con eso. Y ella pensaba pues que nosotros acá pues, no sabíamos nada de esto y yo hice una intervención, yo no hablo inglés, pero en ese entonces estaba el profesor Jorge, no sé si él les dio a ustedes, un físico, y él pues maneja pues el inglés, ¿no? Y entonces él le dije, vea, hazme el favor, pregúntale esto, ¿no? Y entonces ella le pareció bien interesante que nosotros acá conociéramos del tema, ¿no? Y le gustó, pues, y dijo, pues, que hubiera sido interesante, o que le parece interesante que nosotros acá, por ejemplo, pudiéramos hacer un vínculo con ellos, ¿cierto? Investigando un poquito esta parte, ¿no? Entonces, como les comento, para mí me agrada mucho todos estos temas. Entonces, yo no me acuerdo qué pregunta le hice, ¿no?, relacionada con estos. Entonces, le hablaba así, mire, es que como están estos fluidos, también se podría hacer esto. Entonces, ya dijo, wow, sí, le pareció chévere, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso. Entonces, algunos de ustedes, por ejemplo, por eso les digo, vean, los que viven en los pueblos tienen más recursos que nosotros acá, ¿no? Entonces, alguien puede decir, oiga, mire, yo voy a hacer el experimento. Vea, ahorita, por ejemplo, se vende la harina de papa, ¿no? En mi tiempo no, ¿sí? Mire, ahorita se vende la harina de plátano, ¿no? En mi tiempo me acuerdo que eso, o mis abuelos y todo, para los niños, y alguno de ustedes me puede decir si es así o no, ¿no? Hacen las coladas de plátano, ¿no es cierto? Entonces llegan y cogen los plátanos, los secan, ¿cierto? Llegan y dividen el platanito, lo secan, luego de secarlo, lo muelen, ¿cierto? Y sacan la harina, ¿no? Entonces, mire, hacer experimentos con eso, chicos, mire, esos son fluidos, mire, y ver si se comporta como un fluido dilatador, se comporta como un fluido pseudoplástico o se comporta como un fluido newtoniano, ¿sí? Ahí está la investigación, mire, y ahí está el desarrollo de ustedes. ¿Listo? Chéverísimo, ¿no? Entonces, miren, ejemplos tenemos esos, tenemos el dióxido de titanio, vean, aquí está otro. Dióxido de titanio. ¿Listo? Bueno, todo esto se puede conseguir en químicos, chicos. Vamos con el último, fluidos de Bingham. ¿Qué es un fluido de Bingham? Según esta gráfica, ¿cómo lo definen? Un alto esfuerzo de corte. Mire que es una línea recta. Pero siga, ¿cómo? Complételo. O sea que es como un sólido, profe, más o menos. Listo, ajá. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? O sea, hasta ahí está limitado. Estoy de acuerdo con usted, pero está limitada la definición. ¿Qué más podemos decir? ¿En qué momento se comporta como un sólido? Cuando está sometido a tensiones bajas. ¿A tensiones bajas? Profe, pues es que se mantiene, o sea, siempre está con ese corte, ¿no? Con ese esfuerzo de corte. Y aumenta cada vez más. Siempre no. Mírenlo aquí. Siempre no. El esfuerzo de corte, ¿cómo es, Verano, chicos? al estar tensionado es un cuerpo rígido y al no estar tensionado es un cuerpo viscoso. Eso pues creo que debe ser. Bueno, listo, sí, yo le entiendo la idea. Ajá, listo. ¿Pero qué más podemos decir de un fluido de Bingham? ¿Cómo Profe, es la ¿no es viscosidad? al contrario de lo que dijo mi compañero? O sea, cuando no está sometido tiene una viscosidad alta y cuando se lo destensiona, en otras palabras, o sea, tiene una viscosidad más baja. ¿Más baja? Miren lo que estoy dibujando aquí. Miren, ¿cómo es la viscosidad, chicos? Cuando el fluido se está moviendo. ¿Cómo es? Mírenla ahí.
¿Quién me dice? Profe, eso es más o menos como la breva, ¿no? ¿Cómo la qué? La brea. Eso, breva. Ujú. Sí, sí, ajá. Sí, podría tomarse así. Sí, claro, el ejemplo está bien. Bueno, chicos, ¿nada? ¿No le cogieron? A ver, ¿cómo varía la viscosidad aquí? Vean, miren. Varía, es la misma. No, bueno, en fin. ¿Cómo es? Cuando el fluido está en movimiento. ¿Aumenta? No. ¿Cómo es la viscosidad del fluido newtoniano? Mírela aquí, Ana. ¿Cómo es? Si se da cuenta, mírela. ¿Cómo es? Es la misma, ¿no se da cuenta? Mire, un fluido newtoniano, obsérvela aquí. El fluido newtoniano tiene la misma viscosidad sin importar, ¿cierto? El gradiente de velocidad, mire. A mayor gradiente de velocidad hay mayor esfuerzo, pero la viscosidad se mantiene constante, ¿sí o no? La viscosidad se mantiene, vea, constante, mírela aquí, ¿no? ¿Qué pasa con un fluido de Bingham? Lo mismo, mire, vea. La viscosidad se mantiene constante, mire. Profe, y si es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ojo, si hay una diferencia. La diferencia está que los fluidos de Bingham requieren, antes de iniciar el movimiento, vea, observe, mire dónde está, aquí vea, parte de un esfuerzo, mire. Él no parte de cero como un fluido newtoniano, ¿sí lo ven? El fluido newtoniano parte de cero. El fluido de Bingham, ¿cierto? Para iniciar el movimiento, él requiere ¿qué? Que se le aplique un esfuerzo bastante significativo para iniciar el movimiento. Entonces, los pongo para que usted lo entienda mejor. Le voy a dar un ejemplo. ¿Usted se ha dado cuenta cómo se comporta la salsa de tomate, la ketchup? ¿No? Si usted voltea, bueno, hablemos de la salsa de tomate de calidad, ¿no? No esas que venden por ahí, ¿no? Si usted voltea, ¿cierto? La salsa de tomate, él de una se le viene, se baja la salsa. No, ¿sí o no? ¿Usted qué tiene que hacer, mire, para que, si es una buena salsa, ¿no? Para que la salsa empiece a moverse. ¿Se acuerda? ¿No? Si no, por favor, cómprese una salsita de tomate en ese recipiente, en ese de vidrio, en la botellita, y haga el experimento. ¿Listo? Voltela y mire que no se le viene ahí, ¿no? O se le viene muy suave. Usted tiene que llegar y una vez que ya le pega, comienza, ¿cierto? Comienza, ¿no? A descender con la misma facilidad, con la misma velocidad. ¿Sí? Se empieza a ir. ¿Sí se da cuenta? Ese es un ejemplo de un fluido de Bingham. ¿Listo? Entonces requiere que se le aplique un esfuerzo considerado al iniciar el movimiento. Y una vez que ya tiene su movimiento, su viscosidad permanece constante. ¿Listo? Entonces, por favor, copien. Un fluido de Bingham es aquel que para iniciar su movimiento requiere la aplicación, es aquel que para iniciar su movimiento requiere de la aplicación de un esfuerzo significativo o de una fuerza significativa, para que lo entienda mejor. Requiere de la aplicación de una fuerza significativa. ¿Listo? Punto seguido. Una vez el fluido se pone en movimiento, su viscosidad permanece constante. ¿Sí están copiándonos, chicos? Una vez el fluido se pone en movimiento, su viscosidad permanece constante. ¿Cuáles son ejemplos de fluidos de Bingham? Son la salsa, no sé si se escribe así, ketchup, o la salsa de tomate, pues, ¿no? Salsa de tomate, colóquenla aquí. Salsa de tomate, ¿cierto? La mayonesa, ¿cierto? Si les interesa, chicos, por favor, vayan, aprovechen. Es fin de semana, señores, hacen sus ensaladitas y todo el cuento y empiecen ahí,
y de paso me recuerdan a mí el fin de semana. ¿Listo? Entonces tenemos ahí la mayonesa, la pasta dental. Mire, pasta dental. Tenemos el asfalto. El asfalto. Tenemos la pintura, pues la mayoría de pintura, ¿no? Todas no tienen el mismo comportamiento. El chocolate. ¿Qué más? Bueno, ahí hay otras, pero digamos que estas son algunas grasas, coloquémoslo aquí. Mire, algunas grasas, ¿cierto? ¿No? Etcétera, etcétera. Ahí hay más, pero pues dejemos esos ahí como ejemplos. ¿Listo, chicos? Coloquemos como un título para la próxima clase, por favor, para no llegar tan despistado. Por favor, título. Próxima clase. Variación de la viscosidad con la temperatura. Variación de la viscosidad con la temperatura. Ya lo discutimos, ya hablamos de eso, pero lo vamos a escribir, ¿listo? Variación de la viscosidad con la temperatura. Bueno, chicos, espero pues que haya sido agradable la clase para ustedes. Si Dios nos permite, ya nos vemos en la próxima clase. Que tengan un feliz fin de semana. Que disfruten mucho, señores. Qué pena. ¿Me puede hacer agrandar la imagen, por favor, para tomarle un cuenta? Ah, sí. Sí, señor. Ya. ¿Agrandar o pequeña? Ok. No, grande, profe, que se mire todo lo que vimos hoy. Ya, a ver, no sé si... Uy, pero ahí no te alcanza todo. Más bien te la hago pequeña. Espérame. Ok. Ahí. Eso, no sé. a eso me refería. Sí, profe, gracias. Profe, ¿cuál es que era la consulta para la próxima clase? Que consulten cuál es la viscosidad de stock. Stock, acá está. Gracias. Bueno, mire, acá está, compañerito. Esta es viscosidad de stock. Hay una ecuación, chicos. Hay una ecuación y relación al tiempo. Yo no me acuerdo bien, ¿listo? Pero con esa consulta van a aprovechar ustedes y van a adelantar, ¿no? Lo de las prácticas. Bueno, chicos, cuídense mucho, por favor, y ya nos vemos la próxima semana, ¿listo? Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Que estén bien. Luego. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.